Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a resolver juntos la actividad número 2 de estados de la materia. Para comenzar, vamos a leer el texto introductorio. Yo lo voy a leer en voz alta y te invito a que vos acompañes la lectura leyéndolo en voz baja o siguiendo lo que yo estoy diciendo del texto. Entonces, ¿qué dice? Comienza con una pregunta. ¿Qué estados puede tener la materia? Y al respecto nos cuenta. Estamos acostumbrados a tomar agua, a respirar aire y comer galletitas. También a ver las nubes y sentir el viento y las gotas de lluvia sobre nuestra piel. Pero, ¿te preguntaste alguna vez en qué estado se encuentra cada una de estas cosas? La materia se presenta en 3 estados de agregación principales: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Podrías decirnos en qué estado se encuentra cada una de las cosas mencionadas en el párrafo anterior? Bueno, esta actividad la puedes hacer ahora si querés en tu hoja de carpeta. Haces una lista con las cosas que se mencionan en el primer párrafo y al lado escribís el estado que tiene, si es sólido, líquido o gaseoso. Y luego seguís viendo el video. Si no, lo haces después cuando terminas de ver el video. Bueno, sigamos leyendo. Entonces el texto, ahora voy por aquí. Además, en el estado sólido, las partículas que forman la materia se encuentran congeladas, es decir, que se mantienen fijas en su posición porque predominan las fuerzas de atracción entre ellas. En cambio, en el estado gaseoso, las partículas se mueven libremente sin límite porque entre ellas predominan las fuerzas de repulsión, mientras que, en el estado líquido, las partículas se mueven con cierta libertad, pero solo dentro de un volumen fijo, porque hay equilibrio entre las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Vamos a ver ahora un cuadro en el que nos muestran todos los cambios de estado. Fíjate que en los círculos, por ejemplo, aquí, aquí y aquí, están los nombres de los 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Y tenemos un conjunto de flechas en rojo y en azul que nos muestran los nombres de cómo se llaman los procesos de transformación, o sea, de cambios de estado, que nos permiten pasar de un estado a otro. Por ejemplo, para pasar del estado sólido al líquido, el fenómeno se llama fusión. Es decir, lo que habitualmente nosotros llamaríamos que algo se derrite. Si yo tengo un cubito de hielo y lo dejo fuera de la heladera, al cabo de un rato, si la temperatura es mayor a los 0 grados, se va a derretir. Y eso es lo que llamamos fusión. Por el contrario, si yo tengo agua líquida, lo pongo en la cubetera y a la cubetera la pongo en el congelador, entonces se va a solidificar, se va a convertir en cubitos de hielo. Ese fenómeno se llama congelamiento y está representado con la flecha en color azul. Ahora, un cuerpo que se encuentra en estado sólido también puede pasar al estado gaseoso. En ese caso, el fenómeno se llama volatilización. Es un proceso en el cual la sustancia en cuestión pasa de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Entonces, ¿dónde podemos encontrar un fenómeno como ese? Bueno, por ejemplo, en el hielo seco, que está hecho con dióxido de carbono en lugar de agua. El hielo seco, cuando se derrite, en realidad no se derrite, sino que directamente se convierte en vapor. Por otra parte, si vos tenés un cuerpo en estado gaseoso y pasa a estado sólido, el fenómeno se llama sublimación. Veamos los nombres de los otros 2 procesos. Un cuerpo en estado líquido y ese cuerpo pasa a estado gaseoso, lo vamos a llamar vaporización o ebullición. Analicemos la diferencia. Le decimos vaporización cuando, por ejemplo, vos estás de visita en un parque y en ese parque hay un estanque o hay una laguna y le da el sol. Entonces el sol le da energía al agua y con esa energía las moléculas de agua se empiezan a mover. Las que se encuentran en la superficie, arriba de todo, si tienen suficiente energía, salen disparadas en ángulos que en lugar de meterse otra vez en el agua, salen hacia el aire. Entonces esas se van convirtiendo en vapor.
Ahora, también existe el proceso que se llama ebullición, y este es un proceso distinto. Si yo tomo una cacerola, la lleno con agua y la pongo a hervir, por ejemplo, prendo la hornalla y lo pongo a hervir para, por ejemplo, cocinar fideos, vas a ver que en un momento toda la masa de agua adquiere cierta temperatura que nos permite cocinar los fideos. Bueno, ese nivel de temperatura, que en el caso del agua son los 100 grados, se llama ebullición. Y esto se debe a que es toda la masa de agua la que está en un proceso de cambio de estado. ¿En qué se diferencia de la vaporización? Por ejemplo, en el caso de la laguna. Le decimos entonces puntualmente vaporización cuando el cambio de estado de líquido a gaseoso ocurre en la superficie del líquido, solamente en la superficie. Y le vamos a llamar ebullición cuando el cambio de estado tiene lugar en toda la masa del líquido, como en el caso de una cacerola llena de agua hirviendo. Por el contrario, si vos tenés un cuerpo en estado gaseoso, este puede pasar a estado líquido a través de la licuación o la condensación. Estos dos fenómenos se deben a cambios de presión y temperatura. En el caso de la condensación, generalmente se debe a un descenso de la temperatura. Por ejemplo, si el rocío a la mañana, no sé si lo notaste alguna vez, pero a la mañana temprano en el pasto vas a ver que aparece como si estuviera mojado. Eso es porque debido a la baja de la temperatura que ocurre en la madrugada, el vapor de agua que se encuentra en el aire se condensa sobre la superficie de las hojas del pasto o de los árboles. En cambio, la licuación ocurre cuando se modifica tanto la temperatura como la presión, las dos cosas a la vez. Entonces, debido al aumento de presión, se logra que un gas se convierta o pase del estado gaseoso al estado líquido. Bueno, acá vimos los tres estados, entonces, sólido, líquido y gaseoso, y los 6 procesos que permiten pasar de un estado a otro. Vamos a resolver las actividades. Entonces, fíjate el ejercicio número 1. Dice, ¿en qué estado de agregación se encuentra cada una de las siguientes sustancias? Entonces comienza como un ejemplo. Nos dice hielo y nos pone al costado escrito que dice sólido. Vamos a resolver los demás casos. Entonces dice, en el siguiente renglón, agua para beber. Bueno, creo que estamos de acuerdo si decimos que es estado líquido, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo ahí. Tenemos líquido. En el siguiente dice vapor de agua. Bueno, en este caso vamos a poner gaseoso, ¿verdad? El estado es gaseoso. Las gotas de lluvia, ¿qué opinas? ¿Serán sólido? ¿Serán líquido? ¿Serán gaseoso? No hay que confundir las gotas de lluvia con las nubes. Las nubes son vapor de agua, pero las gotas de agua ya es un estado condensado, o sea que es un líquido. Entonces ponemos estado líquido. Pasemos al siguiente. Dice aire que respiramos. Evidentemente está en estado gaseoso, ¿verdad? Entonces escribimos gaseoso. Luego las nubes. Bueno, justito, recién lo hablábamos. Las nubes están también en estado gaseoso, ¿verdad? Y el granizo, fíjate que también está relacionado con las gotas de lluvia, pero las gotas de lluvia dijimos que están en estado líquido. ¿Cómo estará el granizo? Fíjate que normalmente hay gente que dice, cayeron piedras, estaba lloviendo. Bueno, esas piedras es el granizo. Nos refiere a algo que tiene estado sólido, ¿verdad? Bueno, el siguiente caso dice sal. Acá nos referimos a la sal de mesa, la que uno usa para cocinar o para agregar a los alimentos. ¿Qué te parece? ¿Está en el estado sólido, líquido, gaseoso? Bueno, está en estado sólido. ¿Y una moneda? También en estado sólido. Finalmente, un perfume que sentimos en el aire. ¿Cuál será el estado? Fíjate que no refiere al perfume en el frasco, sino a cuando sentimos en el aire la fragancia. Eso quiere decir que
está como una forma de vapor, o sea que es un estado gaseoso. Muy bien, hasta acá completamos la actividad número 1. Vamos a resolver la actividad número 2. Dice, la materia puede cambiar de estado, cada cambio tiene un nombre tal como figura en el esquema. El esquema se refiere a esto que tenemos acá, ¿verdad? Entonces dice, para cada una de las situaciones que se mencionan a continuación, decinos cómo se llama el cambio de estado que corresponde. Además, te damos una ayuda resolviendo la primera y la última. Bueno, comencemos con los casos que nos dan como ayuda para poder pensar cómo resolverlo. Dice, agua líquida que se convierte en cubos de hielo. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esta actividad? Primero identifiquemos de dónde parte. Dice agua líquida. Y va y dice que termina siendo cubos de hielo. O sea que esto pasó del estado líquido al estado sólido, ¿verdad? Entonces vamos al cuadro y nos fijamos. Pasó del estado líquido, aquí, al estado sólido, acá. ¿Y cómo se llama el proceso de pasaje? Se llama congelamiento, ¿verdad? Aquí. Y exactamente es esa la respuesta que vos encontrás. Congelamiento. Veamos el otro ejemplo. Abajo de todo, el último renglón dice, vapor de agua en las nubes que se convierte en nieve. Bueno, entonces, fíjate vos. Pasamos de vapor de agua, que es un estado gaseoso, y pasamos, si vos te fijas, que dice a nieve, acá. Y la nieve es un estado sólido. Entonces, estamos pasando del estado gaseoso, aquí, al estado sólido, acá. Y el proceso que genera el cambio se llama sublimación. Entonces, vos fijate que justamente eso es lo que dice acá. Bien, ahora que ya vimos estos ejemplos, vamos a resolver el resto. Veamos, dice, vamos al número 2. Dice, agua líquida que se convierte en vapor. Entonces estamos pasando de un estado líquido a un estado gaseoso. Dice hirviendo. O sea que es, vamos a revisarlo y develemos la incógnita. Vamos pasando del estado líquido, acá, al estado gaseoso. O sea que tenemos que fijarnos acá, uno de estos dos es. El tema es saber cuál de los dos. Entonces, como veníamos conversando más temprano, dijimos que vaporización ocurría cuando algo se evaporaba a través de la superficie. Por ejemplo, el agua que se va evaporando de la superficie de un lago por la acción del sol. Y llamábamos ebullición en el caso que lo que estuviera hirviendo, o sea, cambiando de estado, fuera toda la masa del líquido. Y acá lo que nos dicen es agua líquida hirviendo, que se convierte en vapor. O sea, si está hirviendo es que es toda la masa del agua la que está hirviendo. Y si es toda la masa del agua, entonces el fenómeno en cuestión es el de ebullición, como estoy marcando acá. Entonces vamos a escribir ahí ebullición. Genial. Ahora vamos a resolver el tercer renglón. El tercer renglón dice cubos de hielo que se derriten formando agua líquida. Entonces, veamos, un cubo de hielo, ¿qué estado tiene? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Sólido, ¿verdad? Muy bien. Y el agua líquida es un líquido. O sea que el cambio de estado que tuvo lugar es el pasar del estado sólido al estado líquido, ¿verdad? Y ese cambio se llama fusión. Entonces vamos a escribir fusión. Veamos ahora el que sigue. Dice vapor de agua, acá, vapor de agua que forma gotas de rocío. O sea que pasamos del estado gaseoso, aquí, a un estado condensado,
que es un estado líquido. Y nosotros vimos que cuando lo que hace que se transforme de gaseoso a líquido es solamente el descenso de temperatura, el proceso se llama condensación. Entonces escribimos al lado condensación. Muy bien. Vamos ahora a leer el otro. Dice, bolitas de naftalina que se convierten en gas. Bueno, las bolitas de naftalina quizás las conozcas, si no le puedes preguntar a algún adulto en tu casa. Se trata de unas bolitas de color blanco, de un tamaño aproximado de 2 centímetros de diámetro, que habitualmente se pone entre la ropa o en los placares para evitar que las polillas puedan atacar la ropa. Entonces, las bolitas de naftalina que se convierten en gas, estaríamos hablando de algo que pasa de sólido a gaseoso. Entonces, veamos acá, estamos pasando de sólido a gaseoso. Y el proceso se llama volatilización, ¿verdad? Vamos a escribir eso. Muy bien. Y ahora nos preparamos para pasar todo esto en limpio. Es decir, con estos 4 ya terminamos la actividad número 2. ¿Qué tenés que hacer ahora vos? En tu hoja de carpeta lo pasas en limpio, los ejercicios. No hace falta que copies el texto porque ya lo tenés acá. Si querés o tenés posibilidad, podés imprimir esta hoja y completarla directamente acá, como hice yo. Y en el costado, como hice yo acá, podés escribir las respuestas. Y si no, lo haces tranquilo en tu hoja de carpeta y lo preparás para entregar en nuestra próxima clase. Muy bien. Esto ha sido todo para la actividad 2. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.